Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy nos proponemos trabajar sobre el estilo directo y el estilo indirecto. ¿Qué es esto? Miren esta conversación de chat, donde hay una referencia clara por varias personas a algo que dijo un tercero, en este caso el Papu Gómez. Leo dice, Papu me dijo que él tiene un aire a David Beckham. El Kun responde, ¿de verdad? Él cree que tiene la misma facha que David. Angelito, no, él no dijo eso. Él dijo, tengo un aire a David Beckham. Gracias, Ángel. Ustedes son unos celosos porque no cuentan con mi facha. Fíjense, salvo el último, que es Papu el que habla, en los tres primeros, Leo, el Kun y Angelito hacen referencia a algo que dijo el Papu Gómez de distintas maneras. Entonces, estamos frente a lo que se conoce como discurso referido, que es cuando alguien toma de alguna forma, de cualquier forma, las palabras que dijo otra persona. Si, por ejemplo, ustedes hoy llegan a casa y hablan con un compañero que faltó, van a decirle probablemente la profe Susan explicó el tema de estilo directo e estilo indirecto. Claramente no van a repetir textual, palabra por palabra, toda la clase. Van a hacer una generalización, van a retomar todas mis palabras y les van a dar una idea a su compañero que faltó. ¿Sí? Eso es lo que se llama discurso referido. Obviamente puede ser sobre todo una clase, puede ser sobre una frase puntual. Es muy claro este tema cuando jugamos al teléfono descompuesto, porque la idea es que al último de la fila le llegue el discurso referido por el primero, que es lo que pasa en el medio, que hay distintos cambios que se producen cuando usamos el estilo indirecto que generan que el último escuche cualquier cosa, ¿sí? Pero la idea del discurso referido de una persona honesta suele ser mantener el sentido del mensaje original, ¿sí? Fíjense que entre la palabra facha y aire hay una especie de sinonimia, ¿sí? Por más que no responde textualmente a lo que el Papu Gómez dijo. Entonces, tenemos dos tipos de discursos referidos. El que consideramos de estilo directo, donde se usan las palabras textuales que la persona usó, y el que consideramos de estilo indirecto, donde se toma lo que dijo esa persona y se lo reformula de alguna manera. Fíjense que el nivel de reformulación puede ser mucho o puede ser poco. Él cree que tiene la misma facha que David, es una reformulación muy grande, más alejada a la idea original o a lo que se dijo originalmente por el Papu Gómez. ¿Sí? Entonces, cuando usamos el estilo directo, él dijo, tengo un aire a David Beckham. Las frases que retoman el discurso del otro usan las palabras textuales. Cada una de las palabras, se repiten las mismas palabras, ¿sí? No se cambia. Ahora, cuando usamos el discurso directo, podemos usar un verbo introductorio. Él dijo, dos puntos, tengo un aire a David Beckham, o no usar un verbo introductorio y solo poner dos puntos, como solemos usar para armar teatro o guiones, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, recuerden que lo importante es sostener cada una de las palabras que dijo la persona que enunció el mensaje primero, ¿sí? Si era tengo un aire a David Beckham, que sea tengo un aire a David Beckham. Si era tengo un viento, un parecido, usar las mismas palabras textuales. Si yo cambio algo, ¿sí? Ya no voy a estar en el estilo directo, voy a estar en el estilo indirecto. Pero antes de pasar a el estilo indirecto, es importante, pensando desde la sintaxis, en recordar que estas oraciones en donde incluimos el estilo indirecto son oraciones de las que llamamos compuestas o coordinadas, en donde tenemos dos ideas de la misma importancia sintáctica, ¿sí? Relacionadas por un nexo, casi siempre el de dos puntos. Vamos, si empezamos a pensar
en los primeros niveles de análisis, vamos a ver que como reconocemos que es una oración, ponemos corchetes y después reconocemos dos verbos principales, dijo y tengo en la primera oración, ¿sí? Y hay un nexo de yuxtaposición que son los dos puntos. Entonces me queda una primera suboración, el dijo con un sujeto él y dijo como núcleo verbal, y una segunda suboración, tengo un aire a David Beckham con un sujeto tácito, yo, tengo un aire a David Beckham predicado, tengo núcleo verbal y un aire a David Beckham objeto directo. ¿Sí? Igual eso vamos a seguir viendo. Lo importante acá es que nos quedemos en que si pensamos en el estilo directo, estamos pensando en oraciones coordinadas. Entonces, hasta el momento, estilo directo respeta a rajatabla cada una de las palabras que dice el referido y tengo una relación de coordinación. Ahora, cuando pasamos al estilo indirecto, que es el que más usamos nosotros, hay alguna modificación, ¿sí? Alguna que otra. Si se fijan, él cree que tiene la misma facha que David, ya lo charlamos. Tener la misma facha no significa lo mismo que tener un aire. Pero ¿cuál es el cambio que hace la primera? Papu me dijo que él tiene un aire a David Beckham. Aparece la tercera persona y cambia, ¿sí?, el tiempo verbal, ¿sí? A no asustarse. La oración original, el mensaje original, el discurso original es tengo un aire a David Beckham. El sujeto en esa es yo. ¿Por qué? Porque lo dijo Papu. Acá, como lo está diciendo Leo, ¿sí?, el sujeto no es Papu, es Leo. Entonces Papu pasa a ser él. Y por lo tanto no puede seguir sosteniendo el verbo tiene que pasar a ser el verbo, no puede seguir sosteniendo, perdón, el verbo tengo. Tiene que pasar a ser la forma verbal tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre las frases que retoman el discurso del otro, las palabras no se reproducen textualmente, no se reproduce cada una de las palabras que dijo el otro, sino, ¿sí?, hay una reformulación. ¿Qué significa que hay una reformulación entre quien emite el mensaje y quien lo reemite? Que hay cambios entre el estilo directo y el estilo indirecto. Lo que tenemos son cambios. ¿Qué cambios? Si pueden hacer un montón. Pueden aparecer palabras conocidas como encabezadores. Me dijo que, me preguntó si, me preguntó cuándo, pensaba cómo, ¿sí? Cambia la persona verbal. Él tiene un aire, a yo tengo un aire. A veces no hay cambios muy evidentes, a veces sí usan sinónimos o referencias válidas para el que hace la reformulación, para el que hace el cambio. Por ejemplo, en el caso de el Kun, considera que tener un aire es lo mismo que tener la misma facha, ¿sí? Podemos debatirlo, pero el Kun considera que esos son sinónimos y que es lo mismo. Atenti a esto, porque cuando pasamos del estilo directo al indirecto, suele ser necesario un verbo introductorio que es el principal de la oración. Un verbo casi siempre conocido como verbo de decir. Papu me dijo. Ese dijo es el verbo introductorio que me va a meter en la oración, ¿sí?, lo que me dijo Papu. ¿Se entiende, no? Eso que me dijo Papu va a ser la idea subordinada. ¿Por qué decimos subordinada? Porque depende del verbo principal. ¿Qué significa que depende del verbo principal? Significa que no es lo mismo decir Papu me dijo, a Papu afirmó, a Papu preguntó, a Papu pensaba, ¿sí? Eso significa, si pensamos en sintaxis, lo que me dijo va a ser el objeto directo. Entonces, en esta oración, Papu me dijo que él tiene un aire a David Beckham. El verbo principal, dijimos, que es el que introduce la idea subordinada, es dijo. ¿Quién lo dijo? Papu. Entonces, Papu es el sujeto. Todo el resto predicado. Me, objeto indirecto, porque me lo dijo a mí. Y que tiene un aire a David Beckham va a responder a la pregunta ¿qué? Por lo tanto, esa suboración, esa idea subordinada, esa oración subordinada, va a ser considerada objeto directo.
No se asusten, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero la idea es que yo tengo una idea principal y dentro de esa idea principal el discurso referido, que es la idea subordinada. ¿Cómo la subordino? A través del verbo introductorio. Subordinar significa introducir, meter, incluir, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta cuál es la función, para qué estoy trayendo ese discurso del otro a mi discurso. Quiero solo afirmar, tiene una función enunciativa, entonces con utilizar un verbo introductorio del estilo decir, explicar, afirmar, sostener, alcanza. Si yo lo que quiero hacer es interrogar, preguntar, voy a utilizar todos esos tipos de verbos introductorios. Consultar, cuestionar, querer saber, preguntar, indagar, etc. Ahora, si lo que quiero lograr es que haga algo esa persona, ¿sí? Voy a utilizar los verbos que se consideran de una función exhortativa o apelativa. Pedir, solicitar, ordenar, rogar, aconsejar, etc. Cualquiera de estos son verbos introductorios y se consideran verbos de decir. Hay un montón más, no es necesario que se los aprendan, pero tengan en cuenta esto, que cuando cambiamos del verbo del estilo directo al estilo indirecto, usamos un verbo introductorio o conocido vulgarmente como verbo de decir. Vamos a un par de ejemplos. Margarita quiere saber, vamos al cine, estilo directo. Margarita quiere saber si vamos al cine. Fíjense que acá lo único que cambia es que pasamos del estilo indirecto con los dos puntos, oración coordinada, a la oración compleja con el encabezador sí. ¿Sí? Es lo único que cambia, pero al introducir esa palabra que Margarita no dijo, estamos ya pasando al estilo indirecto. Lucrecia sostiene, no quiero bailar con Lalo, estilo directo. No quiero bailar con Lalo es exactamente lo que dijo Lucrecia. Pasamos al estilo indirecto. Lucrecia me dijo que no quiere bailar con Lalo. Ahí ya no solo tenemos el encabezador, sino que cambia la persona verbal. En el estilo directo era quiero, en el estilo indirecto es quiere. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es muy fácil, parece algo obvio que lo hacemos todo el tiempo, pero acuérdense que en lengua muchas veces le ponemos palabras a lo obvio y esa es la dificultad. El último es, la tribu después de 2 meses de sequía le pregunta al brujo cuándo lloverá. Yo, el brujo de la tribu, fui consultado sobre cuándo lloverá. Fíjense que de nuevo el discurso referido en este caso no cambia, ¿sí? Pero aparece el encabezador, sobre, aparece un verbo de decir, fui consultado, ¿sí? Y esas ya son modificaciones que justifican hablar del estilo indirecto. En todos los casos de estilo directo siempre hay una idea principal que tiene otra idea incluida o incrustada en su interior, ¿sí? Que es el discurso referido. ¿Por qué no estamos hablando de oraciones coordinadas? Porque no son de igual importancia, ¿sí? Si yo saco que Fefa venía más tarde, Juan pensaba y nos queda una oración incompleta. Para que la oración tenga sentido, necesito tener la idea incrustada, ¿sí? Se entiende, ¿no? Por eso hablamos de una idea incluida o subordinada. Juan pensaba que Fefa venía más tarde. Que Fefa venía más tarde es la idea que está incluida. Entonces, recuerden, el estilo directo son oraciones compuestas donde tenemos dos suboraciones o dos ideas, ¿sí? Que están al mismo nivel. Es decir, que yo las puedo dar vuelta, ¿sí? Y que se mantiene el sentido y están relacionadas, ese lugar donde se chocan los dos círculos rojos es el nexo. Casi siempre son los dos puntos, a veces puede aparecer un guión, ¿sí? Pero si yo digo, mañana viene Sandra, dijo la profe. En esa oración, ¿sí? Dijo la profe puede ir adelante o atrás porque tiene la misma importancia sintáctica que mañana viene Sandra, ¿sí? Y van a ser dos ideas distintas.
En cambio, en el estilo indirecto tenemos una oración principal con una metida adentro. Por eso hablamos de oración compleja. La profe dijo que mañana venía Sandra. Fíjense que si en este caso yo saco que mañana venía Sandra, la oración pierde sentido. ¿Por qué? Porque esta suboración depende de la oración principal. Es muy complejo, ustedes van a tener este cuadro como apunte, con un montón de ejemplos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que tenga el verbo principal, son los tiempos que pueden llegar a aparecer los verbos subordinados o incrustados, ¿sí? Entonces, estos dos cuadros los van a tener, los vamos a trabajar en clase, no se asusten, se los muestro. Van a tener el cuadro con la teoría y con ejemplos también. Es muy importante tener en cuenta esto, que en todo discurso referido, además del verbo introductorio, aparece un encabezador, que es donde se marca el inicio de esta idea que está metida, de esta idea que está referida, que suelen ser pronombres, sobre todo los pronombres relativos, sí o qué. Puede aparecer de vez en cuando algún pronombre interrogativo o exclamativo, como es el caso del tercer ejemplo. Pero fíjense, Juan consultó si había llegado Silvia. La idea que estoy retomando de lo que dijo Juan empieza después de el encabezador sí. Ojo que este sí no lleva tilde, porque el sí que lleva tilde es el sí de afirmación, ¿sí? Cualquier consulta saben que pueden preguntar a través del mail, a través del aula virtual, y nos estamos viendo en clase, chicos. ¿Sí? No se asusten con la parte sintáctica, que la vamos a ver con más detalle en otro video. La importancia acá es diferenciar el estilo directo del indirecto. Si quedaron dudas, recuerden, hay que preguntar. ¿Sí? Lo tonto no es no saber, sino no preguntar. Un beso grande.